Buenas tardes, estudiantes del segundo medio A. Hoy voy a comenzar con el video explicativo de la guía número 9 de lenguaje y literatura. Esta guía consta de 25 puntos totales. El objetivo de aprendizaje es formular una interpretación de textos literarios y no literarios. ¿Qué habilidades vamos a trabajar durante esta guía? Bueno, es comprender, analizar, escribir, leer, relacionar, inferir e interpretar. ¿Cuáles son las instrucciones? Son lee atentamente y responde. Recordarles además que estamos trabajando los objetivos de aprendizaje que son fundamentales ver este año. Y comenzamos entonces con lo que vamos a revisar en esta guía, que es la carta al director, que es un texto no literario, es un texto de opinión en la que es escrita por los lectores, por los receptores, ¿cierto?, de los periódicos, revistas o medios masivos de comunicación, en el que establecen su propia opinión para apoyar o denunciar un hecho. Esta carta al director puede ser nacional, puede ser en un carácter nacional, local, divulgativo o de entretenimiento. La finalidad que tiene esta carta al director es de plasmar mi opinión. Esa es su finalidad, esa es la característica principal que tiene nuestra carta al director. Y la primera parte de nuestra guía que voy a ir marcando, aparece la definición de esta carta al director. Aparece qué característica predomina en esta carta al director. Y después pasamos a revisar el ejemplo de la carta al director. Y en este caso el tema que vamos a tocar y que vamos a abordar el tema que vamos a abordar y que se plasma en la carta al director es con respecto a los pocos recursos que tienen las municipalidades que se encargan de los perritos, los gatitos que se encuentran en la calle, ¿cierto? Se encuentran abandonados. Así que voy a comenzar leyendo el ejemplo. Dice: estimado señor director, como responsable de la revista, y comenzamos con el nombre de la revista, me complace dirigirme a usted para hacerle llegar una propuesta para el próximo número que se publicará, y día y mes. Me considero una gran amante de los perros desde que tengo uso de razón. De hecho, tengo un pastor alemán y un cocker, y no descarto ir la semana que viene a recoger uno mestizo en la perrera municipal. Precisamente a ella me gustaría que me dedicara un amplio reportaje, no solo por la multitud de canes que la abarrotan desde hace tiempo, sino también por la desgracia económica que la abruma y que impide poder acoger más perros. Le agradecería enormemente que dedicara unas páginas a denunciar esta terrible situación, que viven tantos perros como gatos en las protectoras de todo el país. Aprovecho para saludarle cordialmente y felicitarle por la excelente profesionalidad de su revista. Muchas gracias por su atención, Rosalinda Cáceres. Bueno, ¿cuál es la estructura de esta carta? Además que se plasma la opinión que necesita más recursos las perreras municipales, ¿cierto? Para poder llegar a todos los perritos que se encuentran en la calle. Entonces se comienza primero con este encabezado que es estimado director, posterior dice como responsable de la revista, el nombre de la revista, esa es su estructura, después día y mes, y ahí plasmo mi opinión. Vamos a ver en profundidad la estructura de la carta al director, pero este es un ejemplo sumamente claro porque plasma la opinión del lector. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es la finalidad de crear una carta al director? Bueno, para eso tienen que preguntarse cuál es la intención
¿Cuál era la intención? Yo enuncié diferentes razones por qué yo escribo una carta al director. Tienen que acordarse. La pregunta número 2 dice, ¿cuáles son las características de la carta al director? La pregunta número 3 dice, ¿por qué es un texto no literario? Bueno, ahí recuerden que siempre estamos repasando los contenidos que hemos visto a lo largo de estos años, entonces ustedes tienen que mencionarme por qué la carta al director es un texto no literario. La pregunta número 4 dice, ¿quiénes pueden escribir la carta al director? Para eso tienen que haber tenido una lectura profunda de la primera parte de esta guía. La pregunta número 5 y final dice, ¿por qué es una opinión? ¿Por qué es una opinión la carta al director? Recuerden las características que predominan en esta carta al director. Y pasamos a revisar lo que es la estructura de la carta al director. Bueno, aquí se plasma sumamente claro la estructura. Primero, señor director, que es el vocativo, el cuerpo donde yo plasmo la opinión, la despedida y, por supuesto, la firma de quien escribió esta sugerencia, esta denuncia o este apoyo hacia un hecho puntual que publicó el periódico, la revista o algún medio masivo de comunicación. Y la última actividad dice así, después que hemos visto la estructura de la carta al director, dice actividad para hacer en la casa. Lee una noticia y escribe una carta al director manifestando tu opinión a favor de la forma que se lleva a cabo la noticia o en contra del manejo de la información. O sea, para hacer esta actividad ustedes tienen que pensar en cómo se dice la noticia, en cómo se ejecuta este proceso. Por ejemplo, las imágenes que utilizan al momento de denunciar la noticia, el lenguaje que utiliza el periodista, la música que hay detrás. Todas estas herramientas ustedes las tienen que analizar y ver, preguntarse a sí mismos si encuentran que es correcta la forma que se hace y que se dice, se transmite la noticia, se difunde, si es la forma correcta o no. Y para eso tienen que desarrollar esta carta al director en la que siga la estructura que les voy a recordar, que tienen que anotar el vocativo, el cuerpo donde van a plasmar la opinión, por qué están en desacuerdo o por qué están a favor de cómo se desarrolló esa noticia, su despedida y la firma. Bueno, jóvenes, hasta aquí termina este video explicativo de la guía número 9 de lenguaje y literatura. Espero que les haya servido de mucho. Me encanta trabajar con este tipo de texto no literario. La carta al director es sumamente importante porque plasma nuestra opinión, entonces nos brinda la opción de poder manifestar si estamos a favor o en contra de algún suceso o hecho. Así que me despido y nos vemos en las clases virtuales. Adiós.